Bien, buenos días, señores estudiantes, esperando que se encuentren en sus hogares con la bendición de Dios y en compañía de sus seres queridos. El tema de esta clase específicamente nos vamos a centrar en la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta que existe en un movimiento circular. Bien, para entender esto de la aceleración centrípeta, recuerden que estamos trabajando con un movimiento circular. Yo debo considerar lo que me dice la parte de la teoría. Aquí expresa que cuando un objeto describe un movimiento circular uniforme, su rapidez permanece constante. Sin embargo, su velocidad cambia de dirección, de lo que se deduce que experimenta aceleración. O sea que hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. No es lo mismo la rapidez que en relación con la velocidad. O sea, rapidez y velocidad no es lo mismo. Recordemos que la rapidez representa la norma de la velocidad. ¿Ok? En cambio, la velocidad es un vector que se mide en función del desplazamiento y la variación del tiempo. Ya. Entonces, si existe un cambio del vector, un cambio de la dirección del vector velocidad, por ende va a experimentar una aceleración. Hay que tomar en cuenta, claro, este concepto. Y lo que de aquí en adelante hace es un montón de, se puede decir, de asunciones, de criterios y todo lo demás, para poder determinar una expresión matemática que me permita calcular la aceleración centrípeta en un movimiento circular. ¿Ok? Entonces aquí en la gráfica me dice, en la figura 4, el movimiento circular uniforme se puede considerar como la composición de un movimiento rectilíneo tangente a la trayectoria y otro dirigido hacia el centro. Claro, porque el vector velocidad siempre debe estar cambiando permanentemente de dirección. ¿Ok? Recuerden que el vector velocidad es tangente al centro, perdón, al radio de curvatura del círculo. Tangente significa que forma un ángulo de 90. Eso ya lo vimos. Y aquí me da un montón de consideraciones que básicamente son geométricas, pero no me interesa tanto analizar la parte geométrica, sino la parte de la expresión física. Y lo que me interesa es de esta parte de acá. Entonces me dice, tenemos que la aceleración en la dirección hacia el centro es, entonces, esta aceleración que nosotros tenemos en un movimiento circular se conoce con el nombre de aceleración centrípeta, cuya variable es A sub C. Esta A sub C o AC es la aceleración centrípeta. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque su dirección está orientada hacia el centro de la trayectoria. Por eso es centrípeta. Entonces, si yo le pregunto en un movimiento circular, ¿existe una aceleración? Claro, pues es una aceleración centrípeta. Y si ustedes se fijan en esta gráfica, en la figura 5, el vector dirigido hacia el centro representa la aceleración centrípeta. Y si usted se fija en este punto, vamos a, ojalá funcione el lapicito. Miren, en este punto yo tengo dos vectores, el vector aceleración centrípeta y el vector velocidad tangencial. Le voy a llamar a este punto A, es arbitrario, ¿no? A este otro punto lo puedo llamar el punto B, si lo ve. Tengo la aceleración centrípeta hacia el centro y el vector velocidad tangente. En este otro punto, que lo llamo C, ¿se fijan? Tengo la aceleración centrípeta en esta dirección hacia el centro y el vector velocidad B. Ok, y si ustedes se fijan en esta gráfica, que puede existir un montón, una infinidad de puntos, pero solo voy a analizar uno en especial. Miren, cualquier punto de ellos, si ustedes se fijan, el vector aceleración centrípeta y el vector velocidad tangencial siempre van a formar ángulos de 90, ángulo de 90, ángulo de 90, ángulo de 90, ángulo de 90. O sea, son siempre perpendiculares. Ahora, otra aclaración muy importante. Se fijan que el vector velocidad tiene diferentes direcciones. Miren, está en esta dirección, está en esta otra 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 dirección. Si yo quiero, puedo poner acá otro punto.
Entonces, acá tendría, este sería el vector velocidad lineal o tangencial y el vector aceleración centrípeta hacia el centro de la trayectoria. Y le pongo aceleración centrípeta. Y siempre los dos van a formar un ángulo de 90. Ok. Fíjense que el vector velocidad cambia de dirección en el movimiento circular. Estoy hablando en la parte teórica. Y el vector aceleración centrípeta siempre está dirigido hacia el centro de la trayectoria, que en este caso es circular. Ok. Ahora, una consideración muy importante. Si yo tengo un movimiento circular uniforme, ¿qué características tiene este movimiento? Si hablo con respecto a la aceleración centrípeta, que la aceleración centrípeta tiene que ser, en este caso, diferente de cero. Claro, porque nosotros vemos que la aceleración centrípeta tiene que ver con el cambio del vector velocidad y claramente vemos en el gráfico que siempre el vector velocidad está cambiando. Nunca puede ser cero. Entonces siempre, por eso digo manifiesto que la aceleración centrípeta, el vector de aceleración centrípeta siempre es diferente de cero, siempre va a cambiar. Pero ¿qué sucede con el vector aceleración? En este caso tangencial. En este caso el vector aceleración tangencial tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque recuerden que el vector aceleración tangencial tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. Y recuerden que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración era igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque la rapidez, ¿se acuerdan? Permanece constante. No hay incremento de velocidad, de rapidez. Y por eso es que la aceleración es cero. Y por lo tanto, la aceleración tangencial en el movimiento circular es cero. ¿Ok? No se preocupen que este video lo voy a subir a YouTube y lo voy a compartir en el Classroom. Pilas con esto. ¿Ok? Y ahora esa aceleración centrípeta, ¿cómo nosotros la podemos calcular en el movimiento circular? Al dividir la rapidez al cuadrado sobre el radio de la trayectoria circular, este radio. Radio, 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 radio. ¿Ok? Listo. Profe, es la Vamos. velocidad lineal. ¿Perdón? Esa es la velocidad lineal. Ajá. Recuerden que la velocidad lineal o tangencial son sinónimos. En el movimiento circular representan lo mismo. ¿Ok? Ahora, si tengo una trayectoria circular, un movimiento circular, para que se produzca ese movimiento, tiene que ver la presencia de una fuerza. Eso vamos a profundizar en la siguiente unidad, pero me voy a anticipar un poco. Me dice aquí, como lo establece la primera ley de Newton, como todavía no vemos la primera ley de Newton, eso lo vemos en la siguiente unidad, pero vamos a aclarar un poco de acá. Si sobre un cuerpo en movimiento no actúa fuerza alguna o la fuerza neta es cero, el cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme, eso me dice la primera ley, o sea, lo que me quiere explicar la primera ley. Pero si el cuerpo describe un movimiento circular, su trayectoria no es rectilínea, claro, porque siempre cambia el vector velocidad, pues, ¿no es cierto? La dirección del vector velocidad siempre cambia. Si no cambiara, estuviéramos en un movimiento rectilíneo, pero como el vector velocidad cambia permanentemente, tengo una trayectoria circular. Y en consecuencia, su velocidad cambia de dirección constantemente, lo que significa que debe actuar alguna fuerza sobre él. Me anticipo. Para que se produzca un movimiento o haya el reposo de cuerpos, tiene que haber la presencia de una fuerza. Eso vamos a ver a profundidad, como les decía. Entonces, si aquí hay un cambio constante de movimiento, tiene que experimentar una fuerza. En este caso, en el movimiento circular, a esa fuerza se la conoce con el nombre de fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque la dirección está orientada, como vemos en la parte de acá, en la parte izquierda de su pantalla, vemos que esta fuerza centrípeta está dirigida ¿en qué dirección? Hacia el centro. Se fijan, al centro de la curvatura. Está dirigida hacia el centro. ¿Ok? Bien.
Entonces, aquí me dice algunas cosas o consideraciones. Me dice, de acuerdo a la segunda ley de Newton, para que un cuerpo de masa m, voy a ver esta parte de acá que no me deja visualizar, me dice, de acuerdo con la segunda ley de Newton, para que un cuerpo de masa m que gira con rapidez v y describe una circunferencia de radio aéreo. O sea, aquí lo que me está dando ya son las variables. La masa del cuerpo la va a representar con m, la rapidez le voy a representar con v y la circunferencia le voy a representar con r. La fuerza centrípeta que la represento con F sub C, entonces usted fíjese que la fuerza también es un vector. Se expresa como fuerza centrípeta, aquí es igual, masa por aceleración centrípeta. Ok, entonces si me pide calcular la fuerza centrípeta en un movimiento circular uniforme, ¿cómo la podríamos expresar? Multiplicando su masa por la aceleración centrípeta. ¿Ya? Como vimos anteriormente que la aceleración centrípeta que es igual a la rapidez al cuadrado, como tengo acá, rapidez al cuadrado, ¿se fijan? La rapidez al cuadrado dividido para el valor del radio. Entonces tenemos, si reemplazo esta expresión de aquí, ¿se fijan? Si le reemplazo acá, entonces ¿qué me queda? Esta expresión, ¿ok? Fuerza centrípeta a que es igual a masa por rapidez al cuadrado sobre radio. Solamente le hago un método de sustitución. Ok, ahora lo importante, como les decía chicos, es la base y la concepción de la teoría. Me dice acá, es importante aclarar que la fuerza centrípeta que actúa sobre un cuerpo es ejercida por otros cuerpos y actúa en la dirección radial hacia el centro de la trayectoria. ¿Qué significa radial? Radial tiene que ver con el radio. O sea, siempre va a estar en la dirección donde está orientado el radio, hacia el centro de la trayectoria. Es decir, la fuerza centrípeta puede ser, según el caso, elástica, de rozamiento, gravitacional, eléctrica, entre otras. Por eso le digo, este tipo de fuerza lo vamos a ver de manera puntual en la unidad número 5. ¿Ok? Pero me falta todavía ver otros temas más. Ya, entonces aquí me da algunos ejercicios que vamos a analizar. Verán, este ejemplo es tan sencillo. Me dice, un automóvil de masa 1000 kilogramos toma una curva de 200 metros de radio con rapidez de 108 kilómetros sobre hora. Estos 108 kilómetros sobre hora ya le está transformando a metros sobre segundo. Entonces utiliza factor de conversión. Lo que a usted se le dijo, ¿no es cierto? Entonces un factor de conversión. Nosotros sabemos que un kilómetro equivale a ¿cuánto? A 1000 metros, ¿no es cierto? Y además sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Ok? Entonces, este factor de conversión, si lo ven, este factor o estos factores de conversión que tengo aquí, lo reemplaza en esta unidad, en kilómetros sobre hora. Entonces, lo único que está haciendo es conversión de unidades. Y me pide determinar la fuerza de rozamiento necesaria para que el automóvil continúe su trayectoria sobre la vía circular. Entonces, esta fuerza de rozamiento que me pide calcular, si es el movimiento circular, únicamente sería la fuerza centrípeta. ¿Ok? Y esa fuerza centrípeta, recordando, la calculamos masa por aceleración centrípeta. ¿Ok? Pero recordemos que la aceleración centrípeta, ¿cómo la calculamos? La rapidez al cuadrado sobre el valor del radio. Entonces, usted se fija, ya tengo la rapidez, que sería aquí, si ustedes glosan los datos, la rapidez de cuánto sería? De 30 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Porque ya tengo aquí. Ya me dice el problema. ¿Y el valor del radio de cuánto sería? De los 200 metros, ¿no es cierto? 200 metros. Ya tengo el valor del radio y ya tengo el valor de la velocidad. Ok, entonces ahora sí ya puedo calcular aceleración centrípeta. Y como ya tengo aceleración centrípeta y también ya tengo la masa que le represento con m, eso digo, me anticipo un poco porque eso vamos a ver a profundidad en la unidad número 5. ¿La masa de cuánto es? De 1000 kilogramos. ¿Ok? Entonces ya tengo todas las variables. Entonces primero calculo aceleración centrípeta, reemplazo estas dos variables, calculo, después calculo la fuerza reemplazando la masa que también ya tengo y finalmente
Como les dije, esto va a estar grabado y les va a servir a ustedes para analizar los ejercicios. Ok, entonces ahora sí calculó la fuerza. Ok, y vamos a ver eso en la resolución acá. Ya, entonces miren, fuerza que es igual. Ahí se masa por velocidad al cuadrado sobre radio, rapidez al cuadrado. Entonces, reemplazamos los datos. Aquí, en este caso, lo hace todo directamente. Lo hace todo directo. Si usted quiere, puede hacerlo por partes. Y me queda que la fuerza centrípeta, como es igual a la de rozamiento, porque es la única fuerza que existe en este movimiento circular, en este ejemplo, entonces me queda que la fuerza de rozamiento es de 4.500. Ahora esta unidad es el newton, que eso, como les dije, le vamos a ver después. Vamos a ver cómo se expresa el newton, qué significa un newton, por qué sale el newton, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver después. Pero esta unidad N es newton, o sea que la fuerza se mide en newtons. ¿Ok? Y concluye que la fuerza de rozamiento que actúa sobre el automóvil es de 4.500 newtons. Perfecto, un ejercicio tan sencillo que es cuestión de analizar y descripción de todas las variables. Aquí me da otro, que eso lo vamos a ver después. Ahora, otra cosa importante. Como existe una fuerza centrípeta, tiene que haber una fuerza centrífuga. Y con esto voy a finalizar la clase. ¿Ok? Esa fuerza centrífuga, si usted se fija en esta gráfica, la voy a analizar. Para anticipar un poco, de acuerdo a la tercera ley de Newton, a toda acción se opone una reacción de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, si la fuerza centrípeta está orientada hacia el centro de la trayectoria circular, esa fuerza centrífuga va a estar en la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Si esta fuerza centrípeta es la que obliga al cuerpo a mantenerse en la trayectoria circular, también debe haber una reacción. Y esa reacción va a ser la fuerza centrífuga, que está hacia afuera de la trayectoria circular. Por eso ustedes han evidenciado que cuando están en un automóvil y el automóvil toma una curva, ustedes sienten una sensación de que son atraídos hacia el centro de la curva, pero así como son atraídos, también hay una sensación de que el automóvil se puede salir de esa trayectoria. Y es por eso que en algunas ocasiones ocurren los accidentes de tránsito en las curvas. ¿Por qué? Porque no toman con la velocidad adecuada, porque no calculan la forma en cómo deben tomar esa curva. ¿Ok? Por eso sienten esa sensación de acción y reacción. Es básicamente esta teoría porque esto no lo vamos a analizar con expresiones y modelos matemáticos. Lo que me interesa son las dos variables que acabamos de especificar. La fuerza centrípeta, la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Algo que me dice aquí, muy importante, trabajo individual y negación. Explica el sistema de centrifugado al que se somete la ropa para agilizar su secado. Por eso es que cuando ustedes meten la ropa en la lavadora, pues que tengan lavadora, cuando la ropa está en la lavadora, se han visto que dice que funciona la centrífuga. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando usted ingresa su ropa en la secadora es como una especie de tambor. Y en el tambor tiene unos pequeños orificios. Entonces, al momento que gira el motor, ¿qué es lo que hace? Genera una fuerza. Y esa fuerza es una fuerza centrífuga. ¿Qué es lo que hace? Hace que mediante esa fuerza, la cantidad de agua que está en la ropa empieza a salir por chorros pequeños, por esos pequeños orificios y empieza a salir. Empieza a salir. Y mientras mayor velocidad, mayor revoluciones por minuto, mayor potencia tenga ese motor, de acuerdo a las especificaciones de ingeniería mecánica y uso y manual y todo de la lavadora, entonces eso empieza a activar ese movimiento de la centrífuga y por ende es que la ropa se empieza a secar, porque empieza a salir el agua por esos orificios. Ok, todo tiene un proceso, una explicación física. Eso me anticipo. Bien, chicos, eso era la clase de hoy día. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna novedad de lo que acabamos de ver de las dos variables del movimiento circular? Si es aceleración, mi pregunta es, ¿esta aceleración en qué unidades voy a medir? ¿En qué unidades expreso
la aceleración centrípeta? Metros sobre segundo. Metros sobre segundos. ¿Qué dicen? Esta aceleración, recuerden que es aceleración. Aceleración. ¿En qué unidades? Metros sobre segundos al cuadrado. Porque sigue siendo aceleración. Recuerden ustedes que la aceleración, si hacemos el análisis dimensional, ¿o en qué unidades expresamos la aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Lo mismo. Si sigue siendo aceleración, debe conservarse con las mismas unidades de medida en el sistema internacional, en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? La velocidad, esta variable v, la rapidez, ¿en qué unidades debo medir? Metros sobre segundo. ¿Ok? El radio, la variable r, ¿en qué unidades debo medir el radio? En Metros. metros. Ya. ¿Qué sucede si tengo la velocidad en kilómetros sobre hora? ¿Qué tengo que hacer? Convertir. Convertir. Perfecto. ¿Qué pasaría si el radio tengo en kilómetros? ¿Qué tengo que hacer? Convertir. Convertir. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? No, perfecto.